¿Qué tal todos? Muy buen día. En esta ocasión trataremos el resto de la unidad 4. Revisaremos brevemente algunos de los elementos importantes para su entregable por si aún tuvieran dudas. Y finalmente abordaremos el tema 5. Es un tema breve, entonces pues vamos a continuación. La segunda parte del tema 4 estará relacionada a los componentes del plan de mercadotecnia. Y bueno, ya habíamos visto algunos de los componentes iniciales, pero seguiremos avanzando. El siguiente punto, dando continuidad en el tema que nos quedamos, justamente trataría sobre la programación de actividades. Una vez que nosotros tenemos bien definidos los objetivos, las estrategias, nosotros tenemos que empezar a materializar estas estrategias en tácticas puntuales por desarrollar. Estas tácticas tienen que ir, digamos, bien delimitadas en un marco temporal. Es decir, nosotros tenemos que tener muy clara qué acción se va a hacer, quién la va a hacer, cuáles son los objetivos a los cuales está respondiendo esta acción y finalmente en qué fechas es que esta acción se va a realizar. Un buen ejercicio es hacer un diagrama, una tabla como la que ven, puede ser una tabla de Gantt o cualquier otro tipo de tabla que a ustedes les permita tener visibilidad sobre las actividades que se deben de realizar y justamente saber cómo van y en qué momento se están realizando. Una vez que nosotros ya tengamos todas las cuestiones que hablamos en la sesión pasada sobre el plan de marketing y las actividades planteadas y definidas en el marco temporal, nosotros deberíamos de seguir con la elaboración de presupuestos. Ahora, un presupuesto puede entenderse desde dos formas. En términos generales, vamos a definirlo como la estimación sistemática de las condiciones de operación y resultados a obtener por una organización. Como ven, esta definición tiene dos componentes, pero habla de una estimación y eso es importante. El presupuesto siempre va a ser un estimado. Nosotros vamos a tener dos tipos de presupuesto en general, ¿no? Podemos tener más, pero a grandes rasgos podemos decir que solemos tener dos tipos de presupuesto. Uno va a ser el presupuesto de ventas. El presupuesto de ventas se suele realizar a fines de año o en algunas ocasiones raras, más bien a principios del siguiente año, para estimar cuántas ventas proyectamos tener a lo largo del año. Como ustedes pueden ver en la tablita, normalmente en la mayor parte de las empresas esto se mide por Qs o por cuatrimestres y normalmente se hacen pronósticos o se hace un proceso de forecasting de acuerdo a unidades que se espera vender y el precio por unidad. Recordamos en la unidad pasada justamente lo que es tan importante y por qué impacta tanto la estrategia de fijación de precios, porque obviamente de esto va a depender el ingreso que nosotros generamos. Entonces, en resumen, el presupuesto de ventas va a ser el proyectado de las ventas que se va a tener en cada uno de los cuatrimestres del año. Esto ya en la práctica real se suele contrastar con las ventas actuales. Y una vez que esto se hace, nosotros podemos saber qué tan arriba o qué tan abajo vamos con respecto al presupuesto que fijamos para el año. Otra cosa muy distinta es el presupuesto de marketing, que este sí es un presupuesto que se gasta. Si bien el presupuesto de ventas debe de incluir en alguno de los elementos gastos que pueden ser de tipo CAPEX, que son de activo fijo, o
de tipo OPEX, que son de gastos operativos, en el cual nosotros también asumimos ciertas pérdidas por producción, por viáticos, por miles de cosas. Nosotros también tenemos un presupuesto de marketing que va a estar principalmente orientado a gastos. En el presupuesto de marketing lo que vamos a hacer es detallar cómo vamos a gastar el dinero y cuánto dinero vamos a gastar para ejecutar las acciones de marketing que tengamos definidas justamente en el plan de mercadotecnia. Esto es bastante importante de definir porque si nosotros no tenemos planteado un presupuesto suficiente, ya en la práctica real no vamos a poder ejecutar nuestras tácticas y obviamente no vamos a poder cumplir nuestra estrategia. Es por tanto que se debe de hacer un pronóstico, igual se debe de hacer una proyección de acuerdo a varios factores para tener un presupuesto suficiente a lo largo del año que nos permita desarrollar todas las tácticas que nos hemos planteado. Para definir el presupuesto de marketing, lo primero, como les decía, es definir los objetivos específicos que vamos a tener, esto en el plan de marketing. Vamos a definir las tareas, que pueden ser justamente como lo vimos, con una tabla de Gantt o con alguna otra forma que ustedes prefieran. El punto es tener bien definidas las tácticas que se van a realizar. Y una vez que yo tengo ya definidas las tácticas, que de hecho podemos ver incluso como en el que les mostré, viene hasta la derecha el estimado en costo de cada una de las tácticas. Y esto es importante porque justamente la sumatoria de los costos estimados de cada una de las tácticas es lo que al final me va a dar el presupuesto promocional que necesito para hacer todas mis actividades. Una vez que yo tengo todos estos elementos, prácticamente ya tengo el plan de marketing completo, yo necesito hacer una identificación de riesgos y una estrategia de respuesta. Cuando yo hago un análisis de riesgo, lo que quiero hacer es identificar todos aquellos factores que puedan poner en riesgo, que puedan afectar potencialmente nuestras actividades, sea del tipo que sea. Nosotros tenemos también que priorizar estos riesgos. Tenemos que determinar qué tan mal nos puede ir si este riesgo se cumple. Una vez que nosotros tenemos eso, necesito saber, más bien voy a poder determinar cuáles de estos riesgos son más grandes, tanto en costo como en importancia. Una vez que los tenga, digamos, identificados en prioridad, voy a tener una serie de mecanismos para poderlos identificar en forma temprana, y una vez que los identifique voy a tener que atacarlos o resolverlos con el objetivo principal de mantener la continuidad o minimizar las interrupciones. Cuando ustedes hacen este análisis, suelen utilizarse este tipo de tablas que son matrices de riesgo, que es prácticamente la versión gráfica de lo que les acabo de comentar. Uno es la probabilidad de ocurrencia y otro es qué tanto podrían impactar a mi organización o a mis actividades. Entonces, como pueden ver, si tienen poca probabilidad de pasar y el impacto es bajo, el riesgo se considera bajo. Pero en cambio, si tienen una alta probabilidad de ocurrir y el impacto a mi organización es alta, en realidad yo tendría que fijarlas como riesgos elevados, y obviamente estos son los que yo tendría que priorizar. Para priorizar, para ya atacar este tipo de problemas, yo genero entonces planes de contingencia. Y en los planes de contingencia yo defino procesos completos, donde yo identifico todas las actividades que tengo que realizar para garantizar la continuidad o minimizar las interrupciones. Entonces, normalmente tengo un plan de emergencia. El plan de emergencia conlleva la organización de equipos que generan procedimientos de respuesta con miras a volver a la normalidad.
En la parte, por ejemplo, de organización de equipos, incluso yo puedo tener varias fases. Puedo tener una al comienzo del siniestro, cuando ocurre el riesgo, que normalmente se desarrolla en equipos de combate del siniestro o de salvamento de recursos. Y ya durante el siniestro voy a tener comités de crisis y voy a involucrar a los equipos de recursos humanos justamente para apoyarme a desarrollar el plan de contingencia. Cuando yo genere mis procedimientos de respuesta, es bastante importante saber cómo voy a reaccionar cuando ocurra el siniestro, cuando este riesgo se vuelva realidad. Y normalmente esto se divide en fases. Una es fase de alerta, que es justamente esto que yo les comentaba, todos estos mecanismos que me van a avisar a tiempo que el riesgo se está materializando y el siniestro está ocurriendo. Una fase de transición, cuando estoy en el ojo del huracán, cuando estoy atravesando el siniestro, y una fase de recuperación, que es lo que me va a ayudar a volver a la normalidad. La vuelta a la normalidad también se tienen que hacer varias fases. Se tienen que hacer reuniones para estimar cuáles fueron los daños. Una vez que se tengan los daños identificados, tengo que determinar qué actividades son prioritarias para levantarme o para recuperarme de los daños. Tengo que ejecutar estas actividades para intentar recuperarme. Tengo que evaluar qué tan bien están funcionando o no las actividades que estoy proponiendo, y voy a hacer una retroalimentación del circuito para ver si tengo que volver a celebrar reuniones y evaluar daños posteriores o nuevos daños. Todo esto se recomienda realizarlo mediante controles de auditoría para que justamente esta recuperación sea lo más objetiva que sea posible. Voy a tener también un elemento que es importante, que es el plan de monitoreo y evaluación. Los planes de monitoreo y evaluación del plan de marketing son los que se incluyen en la fase de control. Si recuerdan más o menos cómo iba el esquema con las diferentes fases, una vez que acababa todo, empezaba una fase de control. La fase de control es aquella en la que yo examino cómo me está yendo y si las tácticas están sirviendo realmente para cumplir los objetivos, y si los objetivos realmente están contribuyendo a la estrategia que yo haya fijado. Voy a tener en esta parte dos fases, una que es el monitoreo y otra que es la evaluación. En la parte del monitoreo, como su nombre lo indica, lo que yo voy a estar haciendo es monitoreando todas las acciones y todos los resultados que vayan surgiendo. Esta parte es una parte simplemente de recabado de información. Yo en este momento no estoy haciendo un juicio de qué es lo que está pasando. Yo solamente recolecto. Y una vez que tengo suficiente información en mi fase de monitoreo, yo la evalúo. Ahora bien, como les explicaba, el plan de marketing es un plan, no es una ejecución. Cuando ustedes diseñan el plan de monitoreo y evaluación de la fase de control, no van a poner supuestos de qué pasaría si A o B. Para eso está el plan de contingencias, previendo riesgos. En el plan de monitoreo, para el plan de marketing, lo único que yo voy a hacer es poner cuál va a ser la agenda de monitoreo, qué es lo que voy a monitorear, cómo voy a vigilar las actividades, los resultados, etc. Voy a poner obviamente cuáles son mis criterios de resolución de las metas que tenga. Voy a poner qué fuentes de datos voy a utilizar, cómo voy a recabar mi información, cuánto me va a costar el monitoreo y evaluación. Voy a poner una lista de asociaciones y colaboraciones que me van a ayudar, o sea, con quién voy a trabajar y cómo voy a difundir y utilizar la información que obtenga en el plan de monitoreo. Como ven, esto es simplemente un plan. Y en el plan, lo único que yo estoy haciendo es poner todos los elementos que yo voy a utilizar para mi fase de control del plan de marketing. Ahora bien, una vez que se ejecuta, más bien, una vez que se está diseñando
el plan de marketing, que se está ejecutando la conformación del plan de marketing, va a haber una parte que es muy importante, que es la parte documental. Como empezamos este curso y que seguiremos con esta premisa, la información va a ser poder y el área de marketing es quien al final es encargada de transmitir esta información y de generar esta información. Todo lo que yo haga, todo absolutamente lo que yo haga, lo que decida, las estrategias, los objetivos, las tácticas tienen que estar basadas en algo. Tienen que estar basadas en literatura, en evidencia, tienen que estar basadas en experiencias previas, tienen que estar basadas en algo, tienen que tener un sustento y este sustento tiene que estar documentado. Entonces la parte documental para el proceso de plan de marketing va a ser fundamental para que si en algún momento alguien llega a cuestionar por qué se decidió alguna estrategia o alguna táctica o por qué se aprobaron los costos del plan o el presupuesto, yo tengo que tener claridad documental de por qué hice todo lo que hice. Ahora, una vez que yo ejecute el plan de marketing, la parte documental también va a ser muy importante porque me va a permitir recabar lecciones aprendidas. Normalmente se generan al finalizar un proyecto documentos de lecciones aprendidas donde justamente se ve desde varias perspectivas qué fue lo que pasó. Se analiza los resultados del proyecto, se ve qué salió bien, qué salió mal y qué se puede mejorar. Y esto va a ser muy importante porque a futuro nos va a dar obviamente bastante pauta para hacer las cosas cada vez mejor. El proceso documental también debería ser claramente definido en el plan de marketing para que yo pueda ya tener, digamos, de antemano la forma en la que yo voy a recabar la información y que esto no se preste, digamos, a simples interpretaciones que puedan omitir algún dato que sería importante para mí. Ahora, para finalizar la unidad 4 o el tema 4 de nuestro plan académico, vamos a revisar nada más lo que se espera de su entregable por si aún quedaran dudas. Como pueden ver en las instrucciones, la actividad de esta semana es el desarrollo del plan de marketing. Ahora, como hemos visto, el plan de marketing es un documento muy complejo. Realmente hacer un plan de marketing bien hecho lleva semanas a un equipo de marketing cuando se hace bien. Por lo tanto, nos espera que hagan un plan de marketing completo, formal, hecho y derecho. Pero tienen que conocer los elementos y tienen que aplicar los elementos que lleva un plan de marketing. Entonces, varios de los puntos sí los tienen que desarrollar y en otros simplemente tienen que hacer un borrador. Pero obviamente la idea es hacerlo lo más completo que se pueda, porque si en algún momento tienen que hacerlo en su práctica profesional real, tienen que tener elementos de cómo es que esto se realiza. Lo primero que necesito que ustedes hagan es un análisis situacional. En el análisis situacional, obviamente, partimos nosotros de la selección de una institución. Ya para este momento nosotros deberíamos de haber seleccionado claramente en qué institución vamos o a partir de qué institución vamos a generar el plan de marketing. Ya que tenemos nuestra institución seleccionada, vamos a plantear el contexto actual. Para el contexto actual tenemos que ver dónde estamos parados y para saber dónde estamos parados tenemos que saber cómo vamos, quién es nuestra competencia y cuál es nuestra posición en el mercado. Ya que tengamos esto, nosotros tenemos que hacer un análisis FODA para saber exactamente dentro de nuestras actividades cómo estamos parados, cuáles son las fortalezas y debilidades que tenemos, cuáles son las oportunidades y amenazas que hay en el ambiente y pueden o no ser parte de nuestro FODA, pero quiero que independientemente del FODA hagan un pequeño análisis de PEST. Pueden encontrar como PEST o como PESTEL. El PESTEL, la E y la L incluyen factores ecológicos y legales. Estos no me son tan relevantes para su análisis situacional, pero por lo menos sí me gustaría que se plantearan en la situación política, económica, social y tecnológica actual. Es decir, qué factores políticos, qué factores económicos, qué factores sociales y qué factores tecnológicos pueden ayudarles o perjudicarlos.
todo esto conforma o responde a la pregunta ¿dónde estamos? ¿Dónde está la organización hoy? Una vez que nosotros tengamos este análisis situacional, vamos a generar los objetivos de mercadotecnia de nuestra institución. Los objetivos, ojo, no son exclusivamente, si ustedes no quieren hacerlos comerciales, no es forzoso que sean comerciales, pueden hacer objetivos de mercadotecnia social. El punto es que se cumplan dos cosas a la hora de definir los objetivos. Una es que los objetivos sean objetivos SMART. SMART es una mnemotecnia muy buena para la generación de objetivos porque nos dice todo lo que un buen objetivo debería de tener. Un objetivo debería ser específico, es decir, no queremos ser vagos, queremos definir con mucha claridad qué es lo que queremos lograr. Deben de ser medibles, es decir, ¿cómo voy a saber si lo estoy logrando o no? Deben ser alcanzables, deben ser factibles, no deben ser una cosa utópica, realmente deben ser cosas que se pueden conseguir y deben ser realistas. Es decir, tal vez podríamos alcanzar ese objetivo si tuviéramos $1.000.000, pero si no lo tenemos, no es un objetivo realista, tiene que ser realista. Y tiene que tener un marco temporal. Tenemos que incluir en el objetivo cuánto tiempo queremos que nos lleve, en cuánto tiempo se debería de cumplir esto. Y el objetivo tiene que responder a la pregunta de a dónde queremos ir. A mí siempre me gusta analizar a las instituciones desde su parte estratégica y operativa como un barco. Toda la parte operativa va a ser como el motor, la turbina o bien los remos que van a ir moviendo el barco. Pero finalmente va a haber un capitán que tenga un timón y en el timón va a ir marcando la dirección. Toda la parte operativa va a seguir remando para ir hacia adelante, pero quien va a determinar hacia qué dirección va a ir el barco es el capitán. El capitán tiene que saber en qué parte está con una brújula, un mapa o el instrumento tecnológico que ustedes quieran y tiene que tener muy claro a dónde quiere ir, a dónde quiere llegar. Conforme a lo que quiere llegar es conforme a lo que mueve el timón y marca su ruta. Entonces es una analogía sencilla para entender justamente lo que nosotros queremos en estas circunstancias. Una vez que yo tenga el análisis de mi situación y tenga mis objetivos SMART, importante, los objetivos en SMART, voy a empezar a elaborar y seleccionar mis estrategias. Ahora, es muy importante que las estrategias se generen considerando el análisis situacional. Hay veces donde el mismo análisis situacional nos va a ir dando las estrategias. Si ustedes hacen un FODA simple, digamos, van a tener una idea clara de cuáles son las fortalezas y debilidades al interior de la organización, cuáles son las oportunidades y amenazas al exterior de la organización y digamos tendrá una buena idea. Pero si ustedes pueden hacer un FODA cruzado, es decir, conjuntar las fortalezas y debilidades por una parte, las amenazas y oportunidades por otra parte, y luego hacer cruces, es decir, combinar fortalezas con oportunidades, cómo mis fortalezas pueden atacar estas oportunidades, cómo mis fortalezas pueden contrarrestar las amenazas. Entonces es un FO y es un FA. Y cómo mis debilidades se pueden ver perjudicadas igualmente por las amenazas que hay en el ambiente, o cómo mis debilidades pueden ser paliadas o cómo pueden ser afectadas por las oportunidades del exterior. Es decir, si hubiera una excelente oportunidad, pero una de mis debilidades me perjudica a la hora de poder ingresar a ella, esto yo lo tendría que tener en el radar. Entonces, si ustedes hacen un cruce de fortalezas con oportunidades, fortalezas con amenazas, debilidades con oportunidades y debilidades con amenazas, van a tener varias de las estrategias ya prácticamente definidas por sí mismas. Si no lo hacen así, lo pueden hacer simplemente tomando en cuenta el análisis situacional. También para eso se pueden basar mucho o ayudar mucho de su PEST.
Y el punto es que ustedes definan las estrategias y las desarrollen. Ahora, el desarrollo de la estrategia obviamente se entiende que esa es una actividad académica, no es un desarrollo grande, pero por lo menos sí se tiene que desarrollar cómo es que pretenden llegar a donde quieren llegar. Y van a seleccionar las estrategias de acuerdo al análisis situacional. Es decir, necesito estrategias de segmentación, necesito estrategias de posicionamiento, necesito hacer más fieles a mis clientes, necesito hacer marketing relacional, necesito hacer estrategias de fidelización, o tengo que hacer estrategias funcionales basados en las Cs o en las Ps del marketing mix. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que debería hacer? Basado en mi análisis situacional y buscando el logro de mis objetivos. Lo que ustedes deberían de lograr con el desarrollo de su estrategia, a fin de cuentas, es cómo van a lograr los objetivos que acaban de plantear en el punto anterior. Y esta debe de responder a la pregunta, ¿cómo vamos a lograr los objetivos? Una vez que tengan su estrategia seleccionada y un poco desarrollada, van a generar el plan de acción. Otra vez, esto es un ejercicio, no es un plan de marketing en forma. Entonces, el plan de acción, si pudieran hacer una tabla de Gantt, sería excelente. Si no pudieran, no pasa nada, siempre y cuando puedan determinar paso a paso cuáles son las acciones que tienen que hacer para que con base en la estrategia se cumpla el objetivo. Lo que tenemos que contestar con esta pregunta o con este punto es qué herramientas vamos a utilizar, qué haremos y cuándo lo haremos. Como les decía, si pueden poner temporalmente en un análisis hipotético cuándo en el mes o en semanas o como ustedes quieran ejecutarían la acción, bien. Si no, por lo menos el cuándo se refiere a la secuencia. ¿En qué momento haría la acción 1, 2 y 3? Y que siga un poco un racional de por qué se seguirían en esta secuencia lógica, ¿no? Ya que tenga estos puntos, voy a establecer el presupuesto. Una vez más, no voy a hacer un presupuesto real. La determinación de un presupuesto es muy compleja. Se tendría que estimar los costos de cada una de las acciones, lo cual es bastante difícil de realizar aún en la práctica real. Por lo que lo único que me gustaría que hicieran es poner cuál es el porcentaje mínimo de los ingresos de la organización que ustedes pondrían en la estrategia de mercadotecnia. Me gustaría que vieran opciones, buscaran referencias y pusieran, idealmente en salud. Si no encuentran en salud, pues no hay problema. Pero el punto es que determinen qué porcentaje de los ingresos van a destinar a la estrategia de marketing y por qué. Y aquí lo importante es tener fuentes, tener referencias que soporten la decisión de este por qué, ¿no? Ya que tenga el presupuesto establecido en porcentaje de ingresos, simplemente, yo voy a generar un sistema de control y plan de contingencia. El sistema de control, como veíamos, era esta parte de monitoreo y evaluación, en la que yo voy a plantear cómo voy a evaluar más bien, cómo voy a monitorear primero qué está pasando y cómo voy a evaluar si las tácticas que estoy desarrollando están o no funcionando. Y un plan de contingencias que se relaciona con los riesgos. Si pueden hacer una matriz de riesgos sería excelente, si no, simplemente con que identifiquen algunos de los riesgos importantes para su organización y desarrollen un plan de contingencias completo. Obviamente no van a poder realizarlo por cuestión de tiempo, pero sí por lo menos que generen algunas acciones que ustedes deberían de hacer. Recuerden el objetivo final del plan de contingencias. Uno, para no afectar su funcionamiento o minimizar las interrupciones lo menos que sean posibles. Esto tiene que responder a la pregunta de cómo nos aseguramos de que las cosas están funcionando.
Ahora, si ustedes establecen el plan de contingencias de su organización, está bien. Idealmente, a mí me gustaría que establecieran el plan de contingencias conforme a su plan de marketing. Es decir, ¿qué haría si alguna de mis tácticas en algún momento se ve afectada por algún riesgo? ¿Cómo haría yo para continuarlas, para que éstas sigan adelante? Recuerden nada más, como parte de la rúbrica, se evalúa la ortografía de la redacción y que se siga con el orden solicitado, que el trabajo incluye una portada. Importante que las referencias estén correctamente citadas en el formato APA. Pueden ustedes verificar, ya sea en el documento de la introducción del curso, en cualquier otro foro. Hay tutoriales en YouTube o en Vimeo o en varios foros, o documentos en internet de cómo es que se debe de citar mediante esta metodología. Pero una cosa que les sugiero que intenten, si es que tienen algo de tiempo para aprender cómo funciona la plataforma, porque esto les va a funcionar también mucho después para el desarrollo de su tesis, es que consideren sistemas de gestiones de referencias. Hay varios, está por ejemplo EndNote, muy famoso, es caro, entonces por eso no se los recomiendo. Y uno de los más populares es Mendeley. Mendeley es el sistema de gestión de referencias de la editorial Elsevier. Es gratuito hasta cierta capacidad. Ustedes pueden subir, por ejemplo, los PDFs. Almacena miles de referencias y pues cientos probablemente de documentos en PDF. Y ustedes aquí pueden, digamos, incluso en algunos casos, cuando el archivo tiene, por ejemplo, DOI, cuando están bajando un artículo, pueden encontrar la información automáticamente. También Mendeley tiene una base de datos en la que pueden cotejar información. Y si no, no es muy difícil la forma en la que ustedes tienen que introducir los datos. Ponen el nombre de los autores, apellido o apellidos, coma, nombre o nombres. Van separándolos con enter uno por uno. Ponen el año, lo que les va pidiendo hasta arriba de cada una de las secciones. Les pregunta si esto es un libro, un artículo, una página web, una tesis o exactamente qué es. Y les pide los datos que necesitan llenarle a la forma para que Mendeley gestione la referencia. Se instala incluso un plugin para Word, tanto en Mac como en Windows. Y ustedes ya lo único que tienen que hacer cuando desarrollan su trabajo es insertar la cita en el formato en que ustedes quieran. Y si ustedes le dan que todas las citas se las generen en APA, automáticamente el programa va a generar todas las citas en APA. Hasta el final van a poner insertar referencias y todas las referencias van a ser insertadas en APA en forma correcta, porque el programa lo va a hacer automáticamente por ustedes. Si pueden hacerlo, se los recomiendo, les va a servir para después. Si no, por lo menos vean la forma correcta en la que deberían de estar citando en APA para que no tengan ninguna penalización por esto. Y bueno, ya digamos para finalizar, vamos a revisar el tema 5. El tema 5 es bastante interesante porque es el otro lado de la mercadotecnia, que son justamente las implicaciones éticas y prácticas. Les dejé un video en la sección de contenidos de la semana. Es un video muy interesante por un médico que se llama Pablo Santa Cruz. Él habla de la mercadotecnia desde un punto de vista bastante negativo, pero que es interesante analizar. Hemos revisado varios aspectos de la mercadotecnia, tanto comerciales como sociales. Hemos visto que sobre todo cuando se usa la mercadotecnia social se puede hacer un gran trabajo en promoción de la salud. Pero sabemos que obviamente también hay un lado comercial que digamos, está diseñado específicamente para generar más ingresos en hospitales o en compañías farmacéuticas de dispositivos, etc. Y él justamente habla negativamente de esta perspectiva del marketing en un sentido comercial, diciendo que el marketing es una especie de contaminación que contamina o corrompe a los médicos, afectando sus patrones de prescripción.
me parece que en algunos puntos es muy acertado, en otros puntos es un poco extremista. Realmente hay cosas que no están del todo de la mano de la realidad y ahorita vamos a revisar un poco por qué. Pero me gustaría que vieran este video y saquen sus propias conclusiones del video. Es un video interesante. Uno, él tiene un punto correcto cuando dice que todo lo que nosotros hacemos en mercadotecnia tiene un impacto que modifica la conducta del médico, a veces negativamente para el paciente y obviamente positivamente para la farmacéutica o la compañía que está haciendo todas las campañas. Hay un ensayo muy interesante que es justamente de estos dos médicos, de Booth y de Detsky, que habla de, o sea, desde el título es interesante, desde las hamburguesas de $80 a manejar conflictos de interés con la industria farmacéutica. Hay una teoría muy interesante que de hecho se respalda por el dicho popular que no existen las comidas gratis. En inglés, there's no such thing as a free meal. Lo que dice esta teoría es que de alguna manera hay veces, habían casos extremos pero interesantes de analizar, donde decían, imagínate que una farmacéutica llega a tu hospital, ni siquiera te va a hablar del producto, ni siquiera va a poner su logo en las cajitas de lunch que te va a regalar. Solamente va a haber una pequeña mención, o es más en las servilletas o algo por el estilo, o un banner afuera y nada más. No va a haber absolutamente nada más. Uno pensaría, bueno, si no me están hablando del producto, si no estoy viendo la marca por todos lados, si no están haciendo un esfuerzo muy fuerte, pues eso no afecta, ¿no? O sea, ¿por qué va a afectar la prescripción de los médicos? Resulta que hay una hipótesis que dice que el ser humano tiene una necesidad subconsciente de corresponder a los favores que se le hacen. Es decir, si alguien hace algo bueno por ti hoy, tú subconscientemente vas a intentar hacer algo bueno por esa persona mañana, en correspondencia o por gratitud. Siguiendo el precepto de esta hipótesis, aun si no hubiera anuncio del producto, aun si no te bombardearan con su marca, el saber que la compañía te dio una cajita con la que te alimentó cuando tú eras estudiante y morías de hambre y no tenías otra forma y realmente pues te salvó, va a generar en ti algún sentimiento de correspondencia que en el futuro podría o no traducirse en la mayor prescripción de los productos que esta empresa brinda. Entonces es interesante, si hay un vínculo directo entre la mercadotecnia farmacéutica y todas las acciones que éstas hacen y los patrones de prescripción médica. Un ejemplo que a mí me gusta porque es muy claro de cómo esto afecta es justamente, por ejemplo, lo que hacen los representantes médicos por medio de la promoción médica directa o visita médica. O bien con eventos patrocinados que buscan estimular la demanda. Ahora, en este tipo de eventos, lo que normalmente se hace es hablarle al médico de todas las bondades que tiene un fármaco o un dispositivo, buscando aumentar la prescripción del mismo. Esto realmente es efectivo y se mide. A los representantes médicos normalmente se le mide sí por visitas, pero de alguna manera ellos tienen zonas y por medio de esas zonas se puede medir cuánto está aumentando la demanda o la prescripción del producto a raíz de sus intervenciones. Es un fenómeno bastante interesante, pero realmente es muy redituable, si no, no existirían los representantes médicos y la industria no gastaría tanto en eventos de índole ya sea académico, científico o meramente promocionales que realmente estimulen esta demanda. Ahora hay una cosa que sí se contrasta mucho
con lo que se dice en el video que les comentaba, que parece, o sea, el doctor lo hace ver como si fuera pura maldad y nadie lo regulara y las empresas pudieran hacer lo que se les pegue la gana. Y esto no es así. Justamente a raíz de este tipo de ensayos, como el que vimos del doctor Budziatsky, la industria se ha regulado muchísimo y ahora casi todas, de hecho vamos a ver un poquito más adelante, todas las industrias tienen códigos de ética que justamente norman este tipo de cosas para evitar conductas poco éticas o conductas ventajosas, conductas de manipulación. Ya hay normas muy claramente específicas para que no se manipule a los médicos o no se, por ejemplo, cuando hay conferencistas, no se limite lo que van a decir. Si uno contrata a un conferencista hoy día, el conferencista podría tener la posibilidad de hablar mal en algunas cosas, obviamente en otras no, de la prueba que lo contrató, porque es parte de los acuerdos y de las normas de conducta que hoy en día se deben de seguir. Ahora, una cosa que también está virando, no en todas las empresas, sino en todas las compañías, pero ya no todo el mundo le interesa que prescriban de forma masiva sus productos. Hay algunos productos que si se empiezan a prescribir de forma masiva van a tener consecuencias negativas. Por ejemplo, algunos laboratorios que están promoviendo nuevos antibióticos están haciendo ahora esfuerzos importantes sobre el uso racional. No es que les interese vender menos, obviamente a ellos les interesa pues que sí se prescriba su producto, pero al final del día sus fármacos, por ejemplo, sirven solo contra algunos microorganismos en casos muy especiales, para eso fueron diseñados. Si los usan en otros casos, no van a funcionar. Si no funcionan, los médicos no van a decir fue un paciente inadecuado o lo prescribieron para un microorganismo inadecuado. Lo que van a decir es el antibiótico no sirve. Y a la empresa farmacéutica lo que le interesa mucho es que el producto se use bien para que el médico sepa dónde sí sirve y que no vaya a decir de forma infundada que no sirve simplemente porque no le sirvió a la gripa a la que se lo mandó. Entonces es importante también ver este tipo de patrones, cómo van virando en con algunos productos o en algunas cuestiones en particular, porque no a todas las empresas les interesa hoy día que todo el mundo prescriba su producto. A veces podría ser contraproducente. En otras, por supuesto, les interesa que prescriban muchísimo a todo el mundo y estas hacen otro tipo de esfuerzos. Ahora, cuando entramos en cuestiones éticas, también tenemos que entrar en la cuestión ética de los datos. ¿Por qué? Ok, como les decía, en la parte de mercadotecnia mucho se basa en investigación de mercado. Y esta investigación de mercado obviamente va a relacionarse con datos de las personas a las que nosotros estamos entrevistando, encuestando o aplicando cualquier instrumento de investigación. Estos datos normalmente tienen cierta protección. Ustedes saben que ahora desde que está, por ejemplo, esta cuestión de datos personales, de protección de datos personales en México y los derechos ARCO, todas las empresas que tengan contacto con datos personales tienen que tener un aviso de privacidad, y en el aviso de privacidad se tiene que establecer los derechos ARCO en las que se estipula que la persona puede tener acceso a sus datos, puede tener derecho a rectificarlos en caso de que estén mal, a cancelarlos o a oponerse en cualquiera de sus usos. Cuando nosotros hablamos de datos médicos, normalmente estamos hablando de datos sensibles. ¿Por qué son datos sensibles? Porque todo dato que pueda provocar discriminación o riesgo en alguna persona o que revele alguna información íntima de la persona se puede considerar un dato sensible. El origen racial de una persona podría ser un dato sensible. El estado de salud evidentemente es un dato sensible, sobre todo en aquellos casos donde
el resultado puede asociarse a un estigma social o a una futura discriminación de la persona, como en el caso de los portadores de VIH, alguna otra enfermedad transmisible como la hepatitis, o bien si en algún momento esta información pudiera limitar el acceso de una persona a algún lugar, esto podría obviamente también considerarse como datos sensibles. Dentro de los datos médicos hay datos más sensibles que otros, digamos, el peso, la talla y los otros antropométricos son menos sensibles que tal vez el que la persona sea diabética o que tenga VIH. Entonces también dentro de los datos sensibles que son salud hay varios niveles de sensibilidad. Cuando una persona almacena datos, normalmente, además del aviso de privacidad, se compromete a generar un consentimiento expreso, es decir, a que la persona firme que está de acuerdo con el manejo de sus datos, a adoptar ciertas medidas de seguridad, a conservar los datos personales por cierto tiempo y a notificar si hay cualquier tipo de incidente. Cuando estamos tratando de datos sensibles, esto es todavía más importante. El consentimiento tiene que ser mucho más claro. Las medidas de seguridad tienen que ser mucho más rigurosas para que estos datos no se filtren o se puedan perder o se vulneren. La conservación normalmente es por lapsos de tiempo distintas, y la notificación de incidencias se vuelve todavía más importante en algún momento si se llegan a vulnerar estas cuestiones. Normalmente estos datos sensibles, que son datos de salud, se almacenan en el expediente clínico. Como ustedes saben, el expediente clínico está normado, tiene una norma oficial mexicana que lo ampara y que nos indica exactamente todos los elementos que debe contener, el orden, la forma, el tiempo de almacenamiento, entre otros. Pero es importante considerar que al final del día los datos son del paciente, no son de los médicos, no son del profesional de la salud, no son del hospital, son del paciente. El titular de los datos es el paciente. Entonces el paciente tiene derecho a todos los puntos de los derechos ARCO con sus datos personales, porque al final del día son sus datos de su persona. Esto es importante tenerlo en cuenta para usar o no la información de los pacientes. Como veíamos, por ejemplo, cuando hacíamos los ejercicios académicos previos y preguntábamos si la institución o el hospital conocían a sus pacientes, es importante saber esto, porque justamente si los van a conocer es porque tienen acceso a su información, y hay veces donde esta información podría estar restringida de ciertas formas. Entonces siempre es importante estar aconsejados por un equipo legal que solamente nos garantice que las prácticas que estamos teniendo con nuestros pacientes son las adecuadas, y con los datos de nuestros pacientes son las adecuadas. Ahora bien, como les decía, el video donde el doctor presenta de forma tan negativa la mercadotecnia realmente tiene contrastes que no se consideran bien en este video. Es un video polemizante, está bien, es el objetivo, pero al final solo habla de una cara. Recuerden que otra cara de la mercadotecnia, que no es la comercial, es la social. Y la mercadotecnia social es muy importante como herramienta de promoción de la salud. Cuando nosotros estamos hablando de promoción de la salud, nosotros estamos hablando de un proceso. Este proceso lo que busca es mejorar la capacidad de las personas de tener un buen control sobre su salud y favorecerla. Cuando nosotros hablamos de la salud, es importante pensar en una definición más completa, no simplemente como pues lo que se relaciona como una enfermedad, sino todo lo que tiene que ver con el bienestar de la persona. Una persona saludable es una persona que tiene bienestar, ¿no? Y justamente la promoción de la salud busca el bienestar de las personas en varias de sus aristas para, digamos, poderles ayudar
a estar bien al final del día. Cuando nosotros hablamos de promoción de la salud, también hablamos de una disciplina que ha tenido muchos cambios a lo largo del tiempo. A partir de la conferencia de Alma Ata, se revoluciona bastante el concepto y la práctica de la promoción de la salud, porque a partir de este momento se busca que la promoción sea lo más innovadora, amplia, más bien, aquí perdón, me equivoqué en el texto, lo más innovadora y amplia que sea posible. Para que yo pueda tener una promoción de la salud innovadora y amplia, tengo que hacer estrategias de cambio. Cambio se refiere justamente al cambio en las personas, al cambio en sus actitudes, al cambio en sus comportamientos, que es muy difícil de lograr. Y en este sentido, la mercadotecnia social se vuelve una herramienta increíblemente útil porque nos va a dar dos cosas. Nos va a dar información y nos va a dar comunicación social. Entonces, vamos a poder tener en la mercadotecnia social una herramienta muy buena para poder hacer promoción de la salud, ¿no? Ahora, pueden ver, por ejemplo, en este artículo, que además me parece interesante porque puse este primero y luego una segunda del mismo autor que cambia un poco el enfoque, donde una primera investigadora, primero la investigadora más bien, identifica la mercadotecnia como una super herramienta para promover, educar y comunicar en salud, que va a mejorar las prácticas de salud en la población, que va a mejorar la administración en salud, que va a prever el bienestar de la sociedad y no va a perjudicar la salud de los consumidores. No va a dañar el medio ambiente y va a ayudar a mantener a la población sana. Incluso en este primer artículo da un ejemplo de cómo la mercadotecnia social puede ayudar a campañas de prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados mediante el uso del condón. En este sentido, lo que se pretende posicionar no es una marca, sino una idea y una práctica, que es la conducta sexual protegida con un producto que es tangible, que es el condón. Ahora, nosotros, a través de las estrategias de mercadotecnia social, vamos a fomentar que se adquiera y use el preservativo. Vamos a favorecer que esté disponible, que la gente pueda tener acceso fácil a él. Que este acceso va a ser fácil tanto geográfica como económicamente, es decir, va a estar en todos lados, va a ser barato o en ocasiones gratuito. Y va a tener de fondo una campaña educativa muy fuerte que involucre las ventajas de una relación sexual protegida con objetivo de que la población tome conciencia y desmitifique todas las cuestiones asociadas al uso del condón. ¿Cuál es el problema? Cuando uno lo quiere aplicar en la vida real, normalmente no es tan sencillo. Y no es tan sencillo porque lo primero que hay que promover como producto social no es la campaña del uso del condón, es la mercadotecnia social como un elemento útil. Es decir, lo primero que yo tengo que hacer es convencer a mis autoridades de que la mercadotecnia social es importante. Y una vez que estén convencidos, entonces, y digamos, esté posicionado el concepto de mercadotecnia social, yo voy a poder utilizar la herramienta para posicionar productos sociales o ideas sociales que quiera cambiar en la población. Entonces, es una herramienta muy útil, pero en la práctica
no es tan sencillo de utilizar como parece, en parte también por estos estigmas que ya existen sobre la mercadotecnia, de que es solamente publicidad o solamente una cuestión comercial. Ahora, como les decía, esto es punto y aparte, el video también tiene como algunas cosas que, bueno, es su realidad, obviamente no es necesariamente la de todos lados, pero de verdad, o sea, en el video, si ustedes observan, pareciera que donde está hablando no existe regulación alguna, o sea, la industria puede hacer lo que se le pega la gana. Y en nuestro país no es así, ni la industria de dispositivos, ni la farma, ni los hospitales pueden hacer lo que quieran con publicidad. Existe de hecho un reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad y está diseñada precisamente para proteger a los usuarios, evitando que se les induzca a cometer errores, que la publicidad sea engañosa y que oculte contraindicaciones, que sea exagerada y enaltezca demasiado las características o propiedades, que se indique el uso de un producto o la prestación de un servicio, digamos, entre otras, ¿no? Lo que está, digamos, regulando esto es que toda la publicidad, absolutamente toda la publicidad, tenga un fundamento realista y no engañe al consumidor, que no ponga en peligro su salud. Y esto regula toda la publicidad en todos los medios, sean electrónicos o físicos. Todos los comerciales que ustedes ven de productos o medicamentos van a tener un aviso de publicidad, un registro de publicidad. En todo lo que ustedes vean de una marca, de un laboratorio, por ejemplo, anunciando un producto en internet, también tiene que tener el aviso de publicidad y el registro por parte de Cofepris. Y esto es importante que ustedes lo conozcan porque esto se aplica a muchas cosas, no solamente a medicamentos. El reglamento de la Ley General de Salud en materia de publicidad involucra alimentos, involucra bebidas. Las bebidas no solamente a las alcohólicas, también no alcohólicas, suplementos alimenticios, tabaco, fórmulas, insumos en salud varios. Y todos estos son, cuando se busque comercializarlos mediante publicidad, van a tener que cortar con un permiso de publicidad. Importante que ustedes sepan, no hay que ser expertos en todo. Si ustedes no tienen de repente un departamento de asuntos regulatorios, hay terceros autorizados en materia de publicidad que les pueden ayudar perfectamente a hacer sus trámites. Ahora, antes de pasar, me gustaría nada más hacer una acotación puntual. De repente, si ustedes se meten en internet, van a ver cosas que hablan de salud y no tienen registro de publicidad. Y lo primero que podría venirse a su mente es si realmente están incumpliendo con lo que norma o dicta Cofepris. Cuando haya un producto, sea cual sea, que quiera ser comercializado mediante publicidad, se tiene que tener el aviso de publicidad. Es decir, si yo estoy vendiendo una pastilla para el dolor de cabeza y la anuncio en un comercial o en internet o en un impreso o donde sea, y dice mi marca y trae mi nombre y dice las propiedades del medicamento, entre otras, esto tiene que tener un aviso de publicidad, sí o sí, porque es parte de la normativa. Si en cambio yo soy un médico o yo soy un nutriólogo o psicólogo o fisioterapeuta escribiendo un blog acerca de la rehabilitación, no sé, tras sufrir un accidente automovilístico, y no estoy mencionando específicamente productos, o sea, la marca de los productos, no necesariamente voy a requerir un aviso de publicidad o un permiso de publicidad, porque simplemente estoy dando a conocer un tema a la población.
Hay algunos vacíos legales aquí, porque de alguna manera pues se podría influir, ¿no? Al final y se podría, digamos, poner en riesgo a la población. Sin embargo, como no es claro qué es lo que yo estoy queriendo comercializar o en qué punto estoy queriendo influir, no necesariamente, ese es el fundamento de por qué no necesariamente se tiene que tener, en este caso, el aviso de publicidad, ¿no? A veces lo que Cofepris sí pide en algunos casos, justamente en este tipo de cuestiones que son más informativas y que podrían no relacionarse directamente con la promoción de un servicio o producto particular, es que sí se coloquen las leyendas de que no se automedique, de consulta a tu médico, entre otras. Eso sí es un punto importante. Ante cualquier duda, yo sí les recomendaría acudir con un tercero autorizado cuando no esté claro o no les parezca tan obvio si se tiene que pedir el aviso de publicidad o no, porque siempre es mejor estar prevenidos y evitar las altísimas multas que pueden venir de no cumplir los reglamentos en la Ley General de Salud en materia de publicidad. Ahora, como les decía, también siguiendo con la parte de nuestra, digamos, hay varias asociaciones, empezando por la FERMA en Estados Unidos, que regulan todas las interacciones de la industria con los profesionales de la salud. Es decir, regula todo lo que tiene que ver con alguien de la industria hablando con un médico, sean comidas, entretenimiento, educación, consultorías o pago de speakers. Cuando tenemos profesionales que trabajan para nosotros directa o indirectamente que tienen que ver con el desarrollo de guías o comités, las becas o financiamientos que se dan, los regalos o información que se otorga y la data, cómo se maneja la data de los prescriptores. Todo esto es regulado para evitar abusos y evitar influir en forma desleal o poco ética sobre los profesionales. Es decir, yo no me puedo llevar a un médico a cenar a un restaurante 5 estrellas porque entonces claramente estoy influyendo sobre él. Puedo invitarlo a comer a un restaurante modesto teniendo un cierto límite para gastar en esa comida y punto. Obviamente este tipo de interacciones pues no incluyen alcohol, ya se limitó el típico tipo de becas donde se mandaban los médicos a destinos paradisíacos y a playas y este tipo de cosas. Todo esto ya está muy restringido justamente para evitar malas prácticas. Las consultorías y los programas de speakers ya van muy regulados, indicando que se le debe de pagar al profesional un honorario justo, digamos, que cubra las actividades que está dejando de hacer por ayudarnos, pero no debe ser un salario, no debe ser excesivo porque obviamente estamos condicionando su participación. Las becas o los financiamientos que nosotros brindemos igual tienen que estar limitadas a un cierto punto. Y los regalos que yo brinde pueden hacerse regalos, no está prohibido, pero tienen que tener ciertas características, no pueden ser excesivos, tienen que tener un cierto monto, tienen que tener una cierta estacionalidad, entre otras. Digamos, todo está regulado para evitar influir negativamente, o más bien ventajosamente sobre los profesionales de la salud. Y en México, tanto la AMIF, que es la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, quien ha adoptado un código más grande de la Federación Internacional de Fabricantes y Asociaciones de Productos Farmacéuticos, que es la IFMA, y la AMID, que es la de dispositivos médicos. Cada una tiene sus propios códigos y en estos códigos, si ustedes quieren leerlos, ahí les dejé justamente el código, el link, van a ver cómo todo está regulado y bien estipulado para evitar las malpraxis hoy día con los profesionales de la salud. Todo esto en contraste de justamente lo que se comentaba en el video, donde pareciera que la industria puede hacer lo que le dé la gana y en realidad esto no es así. Hay una parte ética muy importante, hay una parte regulatoria muy importante y todo esto ya está completamente normado y bien estipulado. Bien, eso sería todo. Espero que les haya gustado la clase y que también tengan más claridad en el desarrollo de su actividad. Seguimos adelante y pues mucho éxito en su entregable de esta semana. Saludos.